En un pequeño pueblo en el corazón de México, en el cual las tradiciones religiosas son pilares fundamentales de la vida cotidiana, comienza nuestra historia. Ahí, entre calles empedradas y casas de colores vibrantes, destaca la casona de la familia Ramírez. Este hogar guarda un valioso tesoro, una pintura de la Virgen María que ha sido una parte integral de la familia durante generaciones. Esta imagen no es solo un objeto de devoción religiosa, sino también un símbolo de conexión cultural y emocional, transmitido de padres a hijos como un testimonio del amor y la fe que impregna sus vidas. La pintura ha presidido innumerables reuniones familiares, ceremonias y momentos de introspección. Los ojos de la Virgen parecen ofrecer consuelo y protección, irradiando un sentido de paz que calienta el corazón de quienes la contemplan. Sin embargo, la presión de la modernidad comienza a insinuarse entre las herméticas paredes de la tradición. En el hogar de los Ramírez viven José, un hombre devoto que respira la religión con el fervor de un creyente fiel, su esposa Carmen, cuyo pragmatismo a menudo contrasta con el entusiasmo religioso de su esposo, y sus dos hijos adolescentes, Ana y Miguel. Ana ha heredado la pasión de su padre por la devoción mariana, mientras que Miguel, en una fase de búsqueda personal, se encuentra en desacuerdo con lo que considera un ancla a un pasado inamovible. Esta dinámica familiar está destinada a un inevitable clímax. José, con su voz profunda y convincente, habla frecuentemente de los milagros y las bendiciones que la pintura ha traído a la familia. Su conexión con la Virgen es una fuente constante de inspiración y propósito. Carmen, aunque profundamente respetuosa con las creencias de su marido, mira el mundo con la aguda mirada de la lógica y el sentido común. Sus años juntos han sido un acto de balance entre la fe ciega y la perspectiva pragmática, lo cual a veces resulta en pequeños desacuerdos que navegan con amor y paciencia. Sus hijos viven este legado de manera distinta. Ana, en la cúspide de la adolescencia, se siente atraída por la espiritualidad, encontrando en la Virgen María una guía y una amiga en quien confiar sus sueños y miedos adolescentes. Miguel, al contrario, se siente atrapado en un torbellino de dudas. Su mente inquisitiva y su necesidad de desafiar las normas establecidas lo llevan a cuestionar el papel que la tradición juega en sus vidas. Para él, la pintura es una representación de expectativas que parecen más abrumadoras que inspiradoras. Lentamente, el pueblo ha cambiado. Las viejas tradiciones se ven desafiadas por el ritmo inclemente de la modernidad, y muchas familias han optado por adaptarse o dejar atrás sus costumbres ancestrales. Sin embargo, para los Ramírez, la pintura de la Virgen no es solo una reliquia, sino un recordatorio tangible de lo que significa su identidad como familia. Mientras el sol desciende tras las montañas que circundan el pueblo, la familia se sienta en la mesa para cenar. El calor de la noche se cuela por las ventanas abiertas y una ligera brisa acaricia las cortinas. José, con voz grave pero animada, comienza a hablar una vez más sobre la importancia de mantener viva la tradición, de recordar los sacrificios y devociones de sus antepasados. Sus palabras, aunque bienvenidas por Ana, encuentran una resistencia silenciosa en Miguel, quien aún no encuentra las palabras para expresar su turbulento interior. La escena está dispuesta como un tablero de ajedrez emocional, donde cada pieza se mueve al ritmo de sentimientos encontrados. La pintura de la Virgen observa desde su lugar privilegiado en la pared, testigo silente de las tensiones que están a punto de hacer erupción. Este es solo el principio de una historia que resonará en las almas de quienes han sentido el tirón entre el pasado y el presente. Mantente atento para descubrir cómo esta familia enfrenta el desafío de encontrar equilibrio entre tradición e innovación, entre fe y razón, un dilema que no solo afecta a los Ramírez, sino a cualquier familia que se esfuerza por mantener vivas sus raíces en un mundo en constante cambio. En el corazón del hogar Ramírez, donde las paredes ardían con el aroma del café recién hecho, una tensión silenciosa
empezaba a acumularse como nubes de tormenta. José, sereno y metódico como siempre, se sentó a la mesa de madera oscura, cruzándose de brazos mientras sus ojos insistían en la pintura de la Virgen María que dominaba majestuosa una de las paredes del comedor. Carmen, más práctica, deslizó un plato de tortillas al centro mientras su mirada se perdía en los rayos del sol que se filtraban a través de las cortinas. El ambiente, cálido por el calor del verano mexicano, contrastaba con la frialdad de las miradas entre Miguel y su padre. «Papá, no veo por qué sigamos aferrados a lo que fue hace décadas», comenzó Miguel, un toque de rebeldía asomando en su voz. Ana, por otro lado, miraba a su hermano con cejas fruncidas, su devoción por la tradición reflejándose en el destello de sus ojos. «No es cuestión de aferrarse, Miguel», replicó José mientras apretaba una rebanada de pan. «Es cuestión de respeto y fe, dos cosas que parecen perderse en esta nueva generación». Carmen intentaba mantener el equilibrio emocional que siempre había logrado antes entre su hijo y su esposo, pero hasta ella sintió el inevitable temblor que anticipaba una conversación más intensa. Ana intervino, su voz suave pero expresiva. «Miguel, la pintura es más que solo una tradición, es parte de nuestra historia». Sin embargo, Miguel no estaba dispuesto a ceder fácilmente. «Nuestra historia no tiene por qué dictar nuestro futuro», puntualizó, su nivel de frustración incrementando con la obvia alianza entre su padre y su hermana. «La fe debería ser personal, no impuesta». José exhaló profundamente, como si el esfuerzo de explicar su punto de vista aumentase la carga diaria de sus preocupaciones. «No se trata de imponer, hijo. Se trata de mantener viva la memoria de aquellos que vinieron antes que nosotros. La Virgen ha velado por esta familia». Carmen, con una serenidad que se rompía frente al calor del conflicto, pronunció: «Todo ritual lleva consigo el peso de generaciones, y eso no es algo que se deba tomar a la ligera». Sus palabras se deslizaban como un intento de calmar las aguas a punto de romperse. Miguel respondió con una mezcla de desafío y frustración. «¿Y si prefiero mirar hacia adelante, eso significa que estoy traicionando a la familia?» Era una pregunta que colgaba en el aire como un último intento por encontrar comprensión. Con el silencio como telón de fondo, José y Ana intercambiaron una mirada cómplice, ambos sin saber del todo cómo desarmar las defensas recién levantadas de Miguel. El desayuno, una vez una fuente de alegría y conexión, se había convertido en un campo de batalla emocional. Carmen miró a José, tratando de decidir si prolongar la conversación o cambiar de tema, pero era evidente que las emociones estaban exacerbadas, y cualquier intento por disiparlas sería inútil en ese momento. Finalmente, Ana, inclinándose hacia su hermano con genuino interés, sugirió: «Quizá podríamos encontrar una forma de integrar lo nuevo con lo viejo. No me gustaría que nuestra familia se fragmentara por esto». Sus palabras caían con la esperanza de llamar a la racionalidad, un intento de frenar el descenso hacia una disputa más catastrófica. Miguel, aunque aún reticente, cuchareó su café con cierto nerviosismo. «No quiero que nos alejemos, pero tampoco puedo simplemente ignorar lo que siento». Será una confesión honesta, que por un momento disminuyó la tensión. Sin embargo, el conflicto aún latente se arrastraba por debajo de la superficie, preparado para emerger con fuerza renovada a la menor provocación. El día avanzaba, arrastrando consigo el murmullo de desacuerdo que se quedó flotando en el aire. No obstante, quedaba una chispa de esperanza, anidada en las miradas cautelosas de Ana y José hacia un Miguel que empezaba a darse cuenta, aunque todavía renuente, del peso de sus propias convicciones dentro del seno familiar. El futuro permanecía incierto, pero todos sabían que tarde o temprano habría que enfrentar lo que la conversación había puesto sobre la mesa. La familia Ramírez poseía un tesoro invaluable, una pintura de la Virgen María que había pasado de generación en generación. Esta reliquia, con sus colores desvaídos pero llenos de historia, pendía en la sala de estar como un guardián silencioso de sus tradiciones.
José la miraba todos los días con reverencia, recordándole a su abuela, quien alguna vez había contado cómo la imagen llegó a sus manos. Corría un tiempo de incertidumbre durante la Revolución Mexicana. En aquella época tumultuosa, el tatarabuelo de José había encontrado la pintura en una pequeña capilla. La imagen de la Virgen estaba envuelta en polvo y olvido, pero para el ancestro Ramírez fue una señal de esperanza en medio del caos. Con devota gratitud, decidió llevarla a su hogar y desde entonces la pintura se convirtió en el símbolo de la perseverancia y fe de la familia. Cada generación la heredó con la promesa de cuidarla y mantener viva la conexión con sus raíces. Sin embargo, torno a nuestros días, este legado comenzaba a resquebrajarse. Miguel, el hijo menor de José, sentía una presión abrumadora. Por un lado, estaba el peso innegable de la tradición. Por el otro, su deseo de forjar su propio camino en un mundo que parecía alejarse cada vez más de las costumbres antiguas. «Papá, entiendo que esta pintura es importante, pero no puedo evitar preguntarme si realmente significa algo para nosotros hoy», comentó Miguel un día, mientras se encontraba solo con la figura solemne de la Virgen María. Ana, su hermana, miraba la situación con una mezcla de comprensión y tristeza. Ella valoraba la tradición tanto como su padre. Veía en la pintura algo más que un simple legado. Era un lazo espiritual que los unía a todos aquellos que antes que ellos habían creído. «Miguel, quizás no se trata solo de lo que la pintura representa, sino del amor que hemos heredado con ella», le dijo tratando de ofrecerle una perspectiva diferente. Las paredes de la casa Ramírez guardaban los ecos de discusiones pasadas, de risas compartidas al calor de celebraciones navideñas, pero últimamente había más silencio que otra cosa. José, aunque devoto y vehemente en sus creencias, buscaba en su hijo ese fervor que parecía haber desvanecido en la modernidad. «No se trata solo de la tradición, Miguel. Es nuestra historia, nuestra identidad», le reclamaba, sin darse cuenta de lo profundo que esas palabras penetraban en el joven. Miguel, con un corazón dividido, reflexionaba sobre lo que realmente quería. No deseaba decepcionar a su padre, menos aún traicionar las memorias de sus ancestros que parecían mirar constantemente desde la pintura. Y a pesar de todo, había un impulso interno que lo empujaba a explorar quién era él realmente, más allá del legado familiar. ¿Cómo podría balancear ambos mundos, el de antaño con el actual, sin perderse en el proceso? Mientras los días transcurrían, Miguel asistía a la universidad. Rodeado de ideas frescas y contemporáneas, se enfrentaba constantemente a debates internos sobre la fe y la lógica. Los días en casa se hacían más incómodos, y aunque amaba a su familia, comenzaba a ansiar una libertad que creyó inalcanzable. Pero, a menudo, las noches traían consigo los tormentos de la culpa y los sueños de posibles reconciliaciones. Una tarde, mientras el sol desaparecía detrás de las montañas y la luz naranja volcaba sombras alargadas en el suelo, Miguel decidió hablar con Ana. «¿Cómo lidias tú con todo esto?», le preguntó, en busca de sabiduría en los ojos de su hermana. Ana sonrió con ternura y respondió: «Creo que no tienes que elegir uno sobre el otro. Puedes encontrar tu verdad en medio de ambos, dejar que tu corazón guíe tus decisiones, honrando a quienes somos y a quienes queremos ser». Miguel, asombrado por la claridad de sus palabras, supo que el camino hacia la comprensión solo acababa de comenzar. En el pequeño pueblo donde las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida cotidiana, la tensión en la casa de los Ramírez se palpa en el aire. La luz del amanecer se cuela por las cortinas de la cocina, donde Miguel y José, su padre, están enzarzados en una discusión que ha crecido como un vendaval. «Miguel, no entiendo por qué te es tan difícil respetar lo que esta pintura representa para nuestra familia», dice José, su voz cargada de frustración y decepción. Miguel, con las manos apretadas en un gesto de contención, responde, intentando mantener la calma: «Papá, no es que no respete nuestras tradiciones. Solo pienso que también podemos ser más que lo que heredamos. Quiero construir algo propio, algo que también me represente.
El eco de sus palabras resuena en la cocina, seguido de un silencio que es más profundo que cualquier argumento. José aparta la mirada momentáneamente, sus ojos brillando con una emoción que podría ser tristeza o rabia, o tal vez ambas. «Tú no lo entiendes», replica José con voz áspera. «Ese cuadro ha sido parte de nuestra historia durante generaciones. No es solo una imagen, es un símbolo de nuestra fe, de nuestra identidad». Carmen escucha desde la sala contigua, el difuso reflejo de la luz del sol jugueteando sobre sus manos entrelazadas. Siente el dolor de las palabras dichas en la cocina, como dagas invisibles que traspasan las paredes. Ella, atrapada en la trinchera emocional que ha surgido entre su esposo y su hijo, busca mantener el equilibrio. «José, Miguel», interviene con suavidad pero con un peso en la voz, «estamos todos en esto juntos. No podemos dejar que esto nos separe». Miguel mira a su madre, los ojos suavizados por un instante, pero vuelve a enfrentar a su padre. Hay algo en su postura, una determinación recién descubierta. «Necesito un tiempo lejos de todo esto, papá, para pensar». La declaración de Miguel recae sobre la habitación con la fuerza de una puerta cerrándose. La tensión cala hondo, convirtiéndose en ese tipo de silencio que solo produce el choque entre generaciones. José siente un nudo apretarse en su garganta, su orgullo herido, pero también un dolor paternal que no sabe cómo expresar. «Haz lo que creas mejor», responde José finalmente, cada palabra un esfuerzo monumental. Miguel, con un último vistazo a su madre, deja la habitación y se encamina hacia la salida. Carmen siente la desesperación llenarla, un río de emociones que se despliega a sus pies mientras observa cómo la figura de su hijo desaparece por la puerta. Ella lucha por mantenerse íntegra, sin dejar ver cuán rota se siente realmente. Las aves continúan su canto matutino, ajenas al drama que acontece en el hogar de los Ramírez. La sombra del conflicto se extiende más allá de las paredes, alcanzando a Carmen que se sienta al borde de la mesa, sintiendo el peso del mundo reposar en sus hombros. El día avanza lentamente. El sonido de la puerta al cerrarse aún reverbera en su mente, una pesadilla que se reproduce en un ciclo interminable. José y Carmen, cada uno por su lado, se quedan inmersos en sus pensamientos, tratando de procesar la magnitud de lo que acaba de ocurrir. En el pueblo, los ecos de una familia quebrada comienzan a insinuarse entre murmullos y miradas de curiosidad. Los Ramírez siempre habían sido un emblema de unidad. Ahora la imagen se había astillado, dejando a Carmen y José en un limbo cargado de dudas e inseguridades. Carmen, aún sentada, toma con firmeza la mano de José. Entre lágrimas mudas, buscan consuelo en el contacto, intentando recordar la fuerza de su amor. La incertidumbre en sus ojos, sin embargo, cuenta una historia de lucha y esperanza, de vínculos que, pese a las pruebas, se niegan a romperse por completo. En el silencio, ambos saben que deberán encontrar un camino de regreso el uno al otro, y más importante aún, hacia su hijo. En la quietud de una tarde calurosa en el pequeño pueblo mexicano, Carmen, aún con los ecos de la discusión resonando en su mente, decide buscar el consejo de su suegra Dolores. Dolores, conocida por ser la matriarca de los Ramírez y poseedora de una sabiduría que solo los años pueden conferir, siempre ha sido un refugio para quienes buscan consuelo y orientación. Mientras Carmen se prepara para dejar la casa momentáneamente, su corazón pesa por la ausencia de Miguel y por la tensión palpable entre José y Ana. En la casa de la abuela hay un ambiente de paz que contrasta fuertemente con el tumulto emocional que Carmen lleva dentro. Dolores, sentada en su silla de mimbre tejiendo con parsimonia, recibe a su nuera con una sonrisa afectuosa. Su cabello blanco reluce bajo los últimos rayos del sol de la tarde, y sus ojos, aunque cansados, revelan una claridad serena. Carmen comienza a hablar, sus palabras saliendo en torrentes de emociones contenidas. «Dolores, no sé qué hacer. Miguel ha dejado la casa, y José está más terco que nunca.
Parece que esta discusión por la Virgen nos está separando más de lo que yo creí posible. Tengo miedo de que nuestra familia se esté desmoronando. Dolores escucha atentamente sin interrumpir. Toma un momento para reflexionar y luego, con voz suave pero firme, responde: Carmen, las familias son como un tejido. A veces, un hilo se tensa tanto que parece que va a romperse, pero con cuidado y amor se puede reparar. La clave está en encontrar el equilibrio entre mantener las tradiciones y aceptar los cambios inevitables. Una pequeña brisa entra por la ventana y las cortinas ondean suavemente, como reafirmando las palabras de Dolores. Carmen siente una ligera calma, pero también sigue inquieta. ¿Pero qué pasa cuando el cambio y la tradición chocan de frente?, pregunta con preocupación. Dolores sonríe recordando sus propios desafíos. Cuando era joven, también enfrenté momentos en que la tradición familiar parecía tan pesada que asfixiaba. Pero aprendí que el cambio no es enemigo de la tradición. La Virgen María, para nuestra familia, siempre ha simbolizado amor y unión, no discordia. Ese es el mensaje que debemos recordar. Las palabras de Dolores empiezan a resonar con Carmen. Se da cuenta de que debe haber una manera de fusionar las creencias de antes con las aspiraciones del presente. Quizás necesito hablar con Miguel de nuevo, pero de una manera diferente. Reflexiona Carmen en voz alta. Dolores asiente. Habla desde el corazón, Carmen. Escucha lo que siente, más allá de sus palabras rebeldes. Muchas veces, detrás de las palabras está el verdadero temor o deseo. En ese momento, el sol empieza a ocultarse detrás de las montañas, bañando el pueblo en tonos dorados y púrpuras. Carmen observa embelesada, y ahora, con un plan más claro en mente. Su conversación no ha resuelto todo, pero ha encendido una llama de esperanza. Agradece a Dolores con un abrazo cálido y sincero. La abuela, con su habitual humor, comenta: «Y no olvides traerme unos tamales la próxima vez». Carmen ríe, el sonido ligero como el aire de la tarde, antes de salir. Mientras camina de vuelta por las calles empedradas hacia su casa, siente que sus pasos, aunque inciertos, están ahora más firmemente encaminados hacia la reconciliación. Al llegar a casa, José la observa desde el umbral. «¿Cómo está mamá?», pregunta evitando contacto visual directo. Carmen sonríe levemente tomando en cuenta el esfuerzo de José por interesarse. «Está bien. Hablaré con Miguel mañana. Creo que es hora de intentar sanar estas heridas, todos juntos». José, asintiendo, siente una ola de alivio al saber que un plan está en marcha. En el tranquilo pueblo, lo que parecía dividido comienza poco a poco a transformarse en un camino hacia la sanación. Ana se encontraba en su cama, envuelta en la penumbra de la habitación, su mente revoloteando con los ecos de la reciente discordia familiar. Su pecho sentía el peso de la división que había roto la armonía en su hogar, como una nube densa que se negaba a abandonar los cielos después de la tormenta. Respiraba hondo, buscando el sueño que trajera un alivio temporal. Y así, lentamente, el mundo de los sueños acogió su mente cansada. En este universo etéreo, Ana se encontraba sola al principio, en un paisaje que le resultaba a la vez familiar y extraño. El aire era cálido, y una brisa suave jugaba con su cabello, susurrando secretos que Ana no alcanzaba a comprender del todo. Caminó insegura, sus pasos resonando en un silencio que no resultaba inquietante, sino misteriosamente pacífico. De pronto, a la distancia algo comenzó a emerger, una figura rodeada de una luz tan pura que iluminaba la oscuridad a su alrededor. Era una luminosidad que no hería los ojos, sino que los llenaba de una calidez reconfortante. Ana sintió que su corazón comenzaba a latir con más fuerza, la curiosidad y una extraña anticipación apoderándose de su ser. Con cada paso que daba, la figura se volvía más clara. Era la Virgen María. Su presencia era majestuosa y cada detalle resplandecía con una precisión que sólo podría describirse como divina. Vestía un manto que fluía como agua y su rostro, aunque sereno, portaba una sabiduría infinita. Ana sentía una profunda emoción florecer dentro de ella,
una mezcla de reverencia y amor que nunca había experimentado antes. La Virgen extendió sus manos hacia Ana, quien con un impulso casi instintivo hizo lo mismo. Al unir ambas, una corriente de paz la inundó, llenando los vacíos que había sentido dentro de ella desde la disputa familiar. La Virgen sonrió, una sonrisa que hablaba más allá de las palabras, invitando a Ana a escuchar con el corazón. «Hija mía», comenzó a decir la Virgen. Su voz era suave, como el murmullo del agua en un arroyo. La unidad y el amor son dones preciados, más allá de los desacuerdos y las diferencias. En el interior de cada familia, aunque a veces surjan tormentas, el amor siempre puede ser la brújula que guíe al regreso. Ana escuchaba atentamente, sus ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de un profundo reconocimiento. Comprendió que, a pesar de las discusiones y el dolor, había un camino de regreso hacia el entendimiento y el amor, uno que requería valentía y una voluntad de escuchar el otro con el corazón abierto. «Recuerda siempre buscar la luz dentro de la oscuridad», continuó la Virgen estrechando sus manos aún con más firmeza. «Es la luz del amor, de la compasión y de la comprensión lo que puede sanar cualquier herida». Ana sintió una corriente de determinación y esperanza despertar en su interior. Se dio cuenta de que esta visión no era solo un sueño, sino un llamado a actuar, a guiar a su familia hacia la reconciliación. La Virgen la miró con amabilidad infinita antes de comenzar a retirarse, dejando a Ana bañada en su resplandor. Cuando Ana despertó, el paisaje de su cuarto se le antojó lleno de nuevas posibilidades. Sabía lo que tenía que hacer. Inspirada por la visión y llevando consigo las palabras de la Virgen, supo que era su momento para intentar reunir a su familia. El amor que había en su hogar, aunque cubierto por la capa helada del conflicto, aún tenía la oportunidad de renacer. Era el impulso que Ana necesitaba, una chispa que encendería la llama del entendimiento entre ellos. Con el corazón henchido de propósito, Ana sonrió, decidida a actuar. Su familia no quedaría dividida para siempre. Sabía que, con amor y paciencia, lograría inspirar a todos hacia una nueva etapa de unión y comprensión. La cálida luz de la tarde bañaba la pequeña sala de estar en casa de los Ramírez. Había una atmósfera de expectativa mezclada con una corriente subterránea de tensión casi palpable. Ana había tomado la iniciativa de reunir a su familia tras el sueño impactante que había experimentado. No era tarea fácil unir a 4 voluntades independientes bajo el mismo techo, para dialogar sobre un tema tan profundamente personal y al mismo tiempo divisivo. Ana había dispuesto un pequeño altar improvisado con flores frescas y velas encendidas alrededor de una reproducción modesta de la Virgen María, similar a aquella pintura que había sido el foco involuntario de disputa. Había invitado a su familia a sentarse alrededor de la mesa grande de la cocina, un símbolo del núcleo familiar desde hacía años. El padre, José, adoptó su posición habitual al extremo de la mesa, aún aferrándose a su orgullo herido y la percepción de que su autoridad había sido desafiada. Carmen, su esposa, se sentó a su lado, reflejando en su rostro un claro deseo de paz, pero también un cansancio emocional evidente por las tensiones que habían desgastado el ambiente familiar. Miguel, por otro lado, tomó asiento frente a su padre. Sus ojos mostraban un gesto desafiante, pero al mismo tiempo una chispa de vulnerabilidad. Aunque había decidido volver a casa para escuchar lo que Ana tenía que decir, su escepticismo colgaba pesado en el aire, como una niebla que se negaba a disiparse. Ana tomó aire profundamente y con voz decidida pero cálida, empezó a explicar el sueño que había tenido con la Virgen María. Describió cómo en el sueño, la figura de la Virgen había tomado sus manos, infundiéndole una sensación de amor y unidad que trascendía cualquier diferencia o malentendido. Lo importante, explicó Ana con fervor, es que la Virgen me hizo sentir que nuestro amor como familia va más allá de las tradiciones religiosas. Que aunque cada uno tenga su propia manera de ver el mundo, al final lo que cuenta
es lo que sentimos los unos por los otros. José, aunque impresionado por las palabras de su hija, mantuvo su gesto severo. Las tradiciones son parte de quienes somos, Ana. No podemos simplemente dejar de lado todo lo que hemos creído y por lo que hemos vivido. Miguel cruzó los brazos, su ceño fruncido. Papá, no se trata de dejar de lado nada. Se trata de encontrar donde todos podamos sentirnos cómodos, de crear un espacio donde podamos ser nosotros mismos sin sentir que estamos traicionando a nuestro hogar. Carmen, siempre la mediadora, intervino con dulzura. Tal vez lo que Ana intenta decir es que podemos honrar nuestras tradiciones mientras encontramos nuevos caminos que nos permitan crecer y ser felices. La conversación continuó con cada miembro de la familia expresando sus puntos de vista. Ana, a través de su relato y la sinceridad de su sueño, había tocado algo profundo en sus corazones. Aunque no se llegó a una resolución inmediata, fue un primer paso crucial hacia la reconciliación que tanto anhelaban. Tanto José como Miguel, aunque renuentes a ceder en sus posturas, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de que quizás, de alguna forma, podrían encontrar un equilibrio entre el respeto a sus raíces y la adaptación a un presente que demandaba una visión más amplia. El viento soplaba suavemente por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de las flores del jardín y el sonido lejano de las campanas de la iglesia del pueblo, como si el pueblo mismo estuviera atestiguando la conversación, ofreciendo su mudo apoyo al esfuerzo de los Ramírez por curar sus heridas y finalmente encontrar un camino hacia adelante, juntos. Como testigos silenciosos, las paredes parecían escuchar con atención, mientras la familia, aún dividida, comenzaba a reconstruir los puentes rotos que los mantenían apartados, esperando que el sueño de Ana fuera, en última instancia, una guía hacia un futuro más armonioso. En medio de la tensión que rodeaba a la familia Ramírez, el clima en el pequeño pueblo mexicano parecía reflejar la inquietud interna que se vivía dentro de sus paredes. Los rumores sobre la discusión de la familia habían comenzado a circular, y la comunidad, con su naturaleza cercana, no tardó en mostrar interés y preocupación. El sacerdote local, el padre Esteban, un hombre sabio y lleno de serenidad, había escuchado sobre el conflicto durante una de sus visitas diarias al mercado. Sabía que la fe jugaba un papel vital en muchos hogares de la comunidad y se propuso ofrecer su consejo a la familia Ramírez. Una tarde, mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte pintando el cielo de rojizos matices, el padre Esteban decidió hacer una visita a la familia. Llegó a la casa de los Ramírez con una genuina disposición de ofrecer apoyo. Al entrar, percibió la tensión palpable en el aire. Carmen, al ver al sacerdote, sintió una mezcla de alivio y vergüenza. «Padre Esteban, agradecemos que haya venido», dijo, intentando ocultar su preocupación detrás de una sonrisa cordial. «Querida Carmen, vine porque supe que la familia está pasando por un momento difícil», respondió el sacerdote con su tono suave y compasivo. José, al escuchar la voz del sacerdote, salió de la habitación con un gesto sombrío. «Padre, hemos tenido nuestras diferencias y no sé si un consejo de afuera podrá cambiar eso», comentó José expresando sus dudas. El padre Esteban, comprendiendo la reticencia de José, asintió con comprensión. «A veces, un paso fuera del problema nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad», continuó. Propuso una caminata de reflexión al santuario cercano, un lugar conocido por su calma y tranquilidad, rodeado de majestuosos robles y fieles que caminaban por sus senderos en busca de paz interior. No se trata solo de la fe, sino de buscar un espacio donde cada uno pueda escuchar lo que lleva en su corazón, explicó. Mientras el sacerdote hablaba, Ana, que había permanecido en silencio, recordó su sueño con la Virgen María. La idea de una caminata tomó un nuevo significado para ella, y de repente sintió que podría ser una oportunidad para que su familia escuchara no solo al sacerdote, sino también a sí mismos. «Me parece una buena idea, papá», dijo Ana con suavidad, su mirada buscando la aprobación de su padre.
Miguel, en cambio, miraba hacia el suelo, sus pensamientos un enredo de escepticismo y anhelo de reconciliación. Había mantenido su distancia desde la discusión original, pero incluso él reconocía el creciente peso de la ruptura entre ellos. No sé, ir al santuario parece algo forzado. Pero si esto puede ayudar, al menos deberíamos intentarlo, dijo finalmente, sus palabras una tímida señal de apertura. La comunidad, por su parte, había comenzado a especular sobre lo ocurrido en la familia Ramírez, una familia que siempre había sido vista como un pilar de la comunidad. Algunos vecinos, al ver la llegada del padre Esteban, sintieron curiosidad por lo que podría estar pasando. La presencia del sacerdote y la mención de la caminata al santuario se convirtieron en tema de conversación. Aunque la intención del padre Esteban era de apoyo, sin querer había incrementado el interés del pueblo en la situación familiar. Con el peso de la comunidad observando y la propuesta del sacerdote sobre la mesa, la familia Ramírez se encontró en la encrucijada de tomar una decisión. Decidir asistir a la caminata sería un paso hacia lo desconocido, una oportunidad de sanar y encontrar soluciones, pero también una experiencia vulnerable que requeriría de cada uno apertura y disposición para enfrentar verdaderamente lo que los había separado. En silencio, con una mezcla de duda y esperanza, la familia intercambió miradas buscando el valor para aceptar la invitación. Y así, la semilla de una posible reconciliación comenzó a germinar. La mañana del viaje al santuario despertó con un cielo despejado y un aire fresco que prometía un buen día para caminar. La familia Ramírez se reunió en el patio de su casa, con las mochilas listas y un ligero nerviosismo en el aire. Ana ajustaba su sombrero mientras observaba el camino por delante, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Al ver la indecisión en Miguel, se acercó a él con una sonrisa suave. «Va a ser un buen día, lo sé», le dijo Ana intentando transmitir confianza. Miguel asintió, aunque su mente aún estaba llena de dudas. A su lado, José y Carmen hacían los últimos preparativos, intercambiando miradas significativas que hablaban más que 1000 palabras. El camino al santuario comenzaba en la salida del pueblo, serpenteando a través de campos de maíz dorados y cactus verdes que se extendían hasta perderse de vista. Con el sol comenzando a elevarse, proyectando sombras alargadas sobre el suelo terroso, cada paso parecía llevarlos no solo hacia el santuario, sino también hacia un estado de reflexión interna. Ana, caminando junto a Miguel, decidió iniciar la conversación que tanto había deseado tener. «Miguel, hay algo que siempre he admirado de ti», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu capacidad para cuestionar y buscar más allá de lo que nos enseñaron, y sé que esta discusión sobre la Virgen ha sido difícil para ti». Miguel se detuvo un momento, sorprendido por la sinceridad inesperada de su hermana. «A veces siento que no encajo en las expectativas de la familia», confesó, su voz casi ahogada por la emoción contenida. «Admiro cómo papá tiene tanta fe, pero yo necesito entenderlo todo a mi manera». Ana asintió comprensivamente, tocando su brazo en un gesto de apoyo. «Pero eso no significa que nos hayas defraudado, Miguel. Papá lo sabe, aunque quizás no lo veas en el calor de una discusión. Este viaje podría ser la oportunidad de entendernos mejor». Mientras caminaban, el camino comenzó a empinarse un poco, bordeando colinas verdes que ofrecían una vista impresionante del valle. A la distancia, el santuario se perfilaba con sus torres blancas, como una promesa que les llamaba hacia un espacio de reconciliación. A medida que avanzaban, las conversaciones entre los miembros de la familia fluían de forma más natural. El silencio se llenaba con susurrantes vivencias compartidas y planes para el futuro. José contaba historias de su juventud, cómo su abuelo había guiado la familia a través de tiempos difíciles gracias a esa misma fe que ahora parecía estar en el centro de tanta discordia. Pero lo que más tocó a Miguel fue la historia de una época donde la familia casi perdió la pintura de la Virgen María durante una gran tormenta. «Fue la fe lo que nos mantuvo juntos entonces», explicó José,
su voz cargada de emociones. No la fe ciega, sino la que nace del amor y la unidad familiar. Las palabras de José resonaron en la mente de Miguel, planteando una nueva perspectiva sobre el dilema al que se enfrentaba. Caminaban ya bastante juntos, todos convergiendo en un mismo destino físico y simbólico, donde tal vez las respuestas a sus cuestionamientos podrían encontrarse. El camino se estrechó al borde de un arroyo que cantaba suavemente con el fluir del agua. Carmen se detuvo un momento para ajustar su mochila, y al hacerlo miró a sus hijos con gratitud. «Estoy orgullosa de ambos», dijo, permitiendo que el cariño impregnara cada palabra. «Sé que encontrarán el equilibrio entre tradición y cambio. Lo importante es que siempre lo hagamos juntos». Miguel miró a su hermana, una chispa de entendimiento cruzando sus miradas. Aún quedaba camino por delante, tanto físico como emocional, pero algo en Miguel empezaba a calmarse. El destino se acercaba, y con él, la promesa de un lugar donde quizás, por fin, pudieran encontrar las respuestas que tanto anhelaban. El santuario, todavía distante, simbolizaba el viaje que cada uno de ellos debía hacer, no solo en el terreno, sino hacia el interior de su corazón. El sol del mediodía acariciaba suavemente el bosque que rodeaba el santuario, y los pasos de Miguel resonaban en su mente como un eco solitario a pesar de caminar acompañado por su familia. Mientras avanzaba, un torbellino de emociones lo asaltaba, llenando su pecho de dudas y un sentido de anhelo por algo indefinido. Ana, siempre intuitiva, notó la inquietud en su hermano y trató de mantener un tono optimista. «Miguel, ¿recuerdas aquella vez cuando éramos niños y mamá nos llevó a este mismo santuario después de la misa?», preguntó Ana, intentando calmar el ambiente. Miguel asintió, su mirada perdida entre los árboles que bailaban con el viento. Aquella fue una de las pocas ocasiones en que se había sentido realmente en paz, siendo niño, sin el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros. La voz de Ana lo sacó de sus pensamientos. «Sí, claro. Papá siempre decía que este camino es una metáfora del viaje espiritual que todos debemos emprender», respondió Miguel, esforzándose por sonreír. A pesar de sus palabras, una sensación de incertidumbre lo carcomía. Durante el trayecto al santuario, la conversación con su abuelo venía a su mente, una charla llena de enseñanzas sobre la importancia de honrar las raíces sin olvidar los sueños personales. Su abuelo, siempre sabio y paciente, le había dicho: «Las tradiciones nos anclan, pero nuestros sueños nos elevan, Miguelito». Miguel, inmerso en un dilema, recordaba vívidamente cómo su abuelo había compartido las historias de sus experiencias personales con la Virgen María y cómo éstas habían guiado muchas de sus decisiones en la vida. Sin embargo, esa misma charla había dejado una huella de confusión en el joven, obligándolo a cuestionarse si había espacio para sus propios sueños dentro del legado familiar. Mientras José, su padre, se adelantaba un poco, aparentemente sumido en sus rezos, Miguel sintió el impulso de confesar su lucha interna a Ana. Deteniendo su caminar, se volvió hacia su hermana. La visita al santuario empezaba a funcionar también como una oportunidad de introspección. «Ana, he estado pensando en lo que me dijo el abuelo, sobre las tradiciones y los sueños. Me pregunto si de verdad puedo reconciliar ambos sin perderme a mí mismo en el camino», admitió con cierto temor a la respuesta. Ana lo miró con comprensión. Su rostro mostraba un reflejo del amor que sentía por él y una determinación de ayudarlo a encontrar su camino. La calidez en su voz fue reconfortante. «Miguel, entiendo tus dudas. Todos hemos sentido la presión de seguir con las tradiciones, pero creo que el verdadero legado es la libertad de elegir cómo las llevamos en nuestros corazones», respondió Ana. El silencio entre los hermanos se llenó con el crujido de las hojas bajo sus pies, un sonido que parecía enfatizar la verdad de las palabras de Ana. En ese momento, Miguel sintió un destello de claridad, una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de honrar lo que vinieron antes y al mismo tiempo caminar su propio camino.
Caminaron juntos, acompañados por las promesas y las posibilidades de lo que podría ser el futuro. En sus corazones latía una nueva comprensión. Quizás no estaba solo en esta lucha, y su familia, aunque dividida por perspectivas, tenía un mismo deseo de unión y amor. Mientras se acercaban al final del trayecto, la imponente figura del santuario se erguía bajo el ardiente cielo azul. Una mezcla de emociones se asentaba en Miguel: gratitud, duda, esperanza. Muy pronto tendría que enfrentarse a las preguntas que ardían en su alma, pero por ahora se permitió un momento de serenidad. La caminata al santuario estaba lejos de ser lo que los uniría, pero quizás era el primer paso esencial hacia la reconciliación que todos anhelaban. Con el santuario ante ellos, el conflicto interno de Miguel seguía sin resolverse completamente, pero la firmeza en su mirada sugería que estaba dispuesto a enfrentarlo con más valentía. Mañana sería un nuevo día, un nuevo comienzo. El sol se filtraba suavemente a través de las hojas de los árboles que rodeaban el santuario, creando un juego de luces que daba al lugar una atmósfera casi mágica. La familia Ramírez había llegado tras una larga caminata, y para Miguel el aire fresco y puro parecía prometedor, como si ese entorno natural pudiera desvanecer los pesares que llevaban encima. Carmen, que había estado inquieta todo el camino, respiró profundo al cruzar la entrada, dejando que el entorno calmo penetrara su ser. José, con su mirada siempre fija en el piso, elevó los ojos como si buscara respuestas en el cielo, mientras Ana se mantenía cerca de su madre, sintiendo que algo especial estaba a punto de suceder. Dentro del santuario, la luz se tamizaba a través de las vidrieras de colores, dibujando sombras danzantes sobre el suelo de piedra. Había una quietud que distaba del bullicio de sus peleas pasadas, un silencio que habló más que 1000 discusiones. Miguel, intentando mantener su escepticismo a raya, se sentó en una de las bancas de madera, casi sorprendido por el acogedor abrazo de la paz que lo rodeaba. Cruzó los brazos, pero en su interior una lucha comenzaba a resolverse. La familia se reunió frente al pequeño altar de la Virgen María, donde Ana, con manos temblorosas, encendió una vela. Se escuchó a sí misma en su sueño, escuchó a la Virgen hablándole sobre el amor y la unión, y ese recuerdo le daba valor para intentar una vez más sanar las heridas. José, con un gesto solemne, puso una mano sobre el hombro de Miguel, un gesto que había perdido desde hacía algún tiempo. Hubo un entendimiento silencioso que fluyó entre ellos, y por primera vez Miguel no se sintió juzgado ni menospreciado. Era como si la Virgen misma se hubiera hecho presente para tender aquel puente que tanto necesitaban. El ambiente en el santuario parecía cambiar. Había una brisa ligera que recorría el lugar, y en ese instante Miguel cerró los ojos, buscando internamente alguna señal, alguna iluminación. Recordó las palabras de su abuelo, la voz cálida y sabia que le había hablado sobre la fortaleza de la tradición, pero también sobre la importancia de abrirse al cambio. Miguel comenzó a comprender que la tradición no tenía que atarse a la obligación, sino que podía ser un legado de amor. Mientras se perdía en sus pensamientos, una sensación de calidez envolvía su corazón. No podía llamarlo una visión, pero alguna especie de claridad invadió su mente. Vio a su abuelo sonriendo, como si le diera la aprobación que tanto anhelaba, y una paz indescriptible llenó el silencio de su alma. Era el empujón que necesitaba para comprender que la fe podía ser una amalgama entre lo viejo y lo nuevo, que podía encontrar su propio camino sin renunciar a su identidad familiar. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada de Ana. Había lágrimas brillando en sus ojos, pero eran lágrimas de esperanza y reconciliación. Carmen, viéndolos así, sintió que el peso que había llevado por tanto tiempo sobre sus hombros comenzaba a desvanecerse. José, sintiendo la atmósfera cargada de amor, entendió que no importaba cuán diferentes fueran las sendas de sus hijos, siempre los uniría el hilo invisible de su hogar y sus enseñanzas. La Virgen, inmóvil en el altar, parecía sonreír suavemente,
como si hubiera sido ella quien tejiera esos hilos de entendimiento. Una familia que había llegado al borde de la ruptura, allí, en ese pequeño santuario, comenzaba a encontrar un nuevo norte más fuerte y más unida. Las diferencias no eran muros, sino puentes hacia una nueva etapa. Los Ramírez lo comprendieron en un momento de conexión sublime. El cambio, la promesa de un futuro donde cada uno podía ser fiel a sí mismo y a sus raíces, renacía con ellos, como la luz que ahora llenaba el santuario entero. Miguel se encontraba sentado en silencio en el santuario, aún conmocionado por lo que acababa de experimentar. La calma del lugar contrastaba con el tumulto que había sentido en su interior durante tanto tiempo. Mientras observaba a su familia en un momento de paz que no recordaba haber visto en muchos años, algo en él empezó a cambiar. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, aquellas conversaciones profundas sobre el significado de mantener la fe y la importancia de los lazos familiares. Era como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. No muy lejos, Ana observaba a su hermano y sentía un profundo alivio al notar cierta serenidad en sus ojos. Recordaba claramente el sueño que había tenido con la Virgen María, donde sentía sus manos cálidas y llenas de amor guiándola hacia una reconciliación que parecía tan difícil de lograr. Ese sueño había sido el inicio, y ahora ver a Miguel acercarse a la comprensión de ese mensaje la llenaba de esperanza. Miguel volvió a pensar en las conversaciones con su abuelo, cada lección de vida que había recibido. El conflicto de querer honrar su legado familiar, pero al mismo tiempo crear su propio camino, parecía ahora un poco menos abrumador. Sabía que había una forma de reconciliar ambos mundos, el del respeto a las tradiciones y su propio deseo de exploración y modernidad. Respiró profundamente, buscando la valentía para enfrentar a su familia con un nuevo entendimiento. José, desde la otra punta del santuario, lo observaba de reojo. Sabía que había sido duro con Miguel, pero también tenía sus propios miedos y había temido perder el legado que tanto valoraba. Sin embargo, al verlo allí, sentado y en paz, comenzó a darse cuenta de que tal vez era hora de dejar ir parte de ese miedo y permitir que sus hijos pudieran elegir su propio camino. Recordó las palabras de Dolores, quien con su sabiduría había intentado hacerle ver que el cambio no siempre es negativo. Carmen, siendo el puente entre sus dos amores, se había sentido perdida por tanto tiempo, pero en ese momento, en aquel lugar sagrado, creyó por primera vez que la unidad familiar era posible. Las pequeñas grietas que se habían formado dentro de su hogar podían ser reparadas con amor y comprensión. Deseaba más que nada ver a sus hijos felices y en paz con quienes eran. Miguel finalmente se levantó y caminó hacia su familia. Había una nueva determinación en sus pasos y un brillo en sus ojos. Se acercó a José, su padre, y con un tono suave pero firme le dijo: «Papá, he estado pensando mucho. Quiero que sepas que valoro nuestras tradiciones más de lo que he mostrado, pero también necesito encontrar mi propio camino, mi propia fe». José asintió, sintiendo que por primera vez realmente escuchaba a su hijo. Ana y Carmen observaban con atención, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba para los Ramírez. Era el inicio de un entendimiento construido sobre el respeto mutuo y la aceptación de sus diferencias individuales. No había necesidad de elegir entre el pasado y el futuro. Ambos podían coexistir. La promesa implícita en este encuentro fue que nunca más dejarían que las disputas por la tradición los dividieran. Cada miembro de la familia se comprometió a encontrar formas de honrar sus raíces mientras abrazaban sus propios valores y sueños. Era un momento de cierre, pero también un comienzo, una nueva forma de ser familia. Y aunque había sido un camino lleno de desafíos, todos comprendieron que la verdadera fortaleza radicaba en su amor inquebrantable. Ese santuario, en las colinas del centro de México, se convirtió en el lugar donde cada uno reconstruyó su relación no solo entre ellos, sino también con sus propias creencias. Al salir del santuario, el aire se sentía más fresco, limpio, como si el mundo les hubiera dado su bendición para esta nueva etapa,
Con esto en mente, los Ramírez emprendieron el camino de regreso a casa, listos para enfrentar el nuevo día con el corazón más ligero y el alma en paz, marcando así el inicio de un amor renovado y un futuro prometedor. Mientras el sol comenzaba a descender en su camino al horizonte, dejando un brillo suave y cálido en el aire, la familia Ramírez emprendía de nuevo el camino a casa. La atmósfera entre ellos había cambiado visiblemente. Parecía ahora más ligera, cargada de promesas de nuevos comienzos y reconciliaciones. José, caminando a un ritmo pausado junto a su hijo, sentía el silencio cómodo que les envolvía como una bendición. Miró a Miguel con un atisbo de ternura en los ojos, encontrando en él al joven hombre que había empezado a entender, finalmente, el equilibrio intrincado entre tradición y modernidad. José rompió el silencio, casi en un susurro, para no interrumpir la paz del instante. Miguel, quiero que sepas que nunca fue mi intención imponer mi fe sobre ti. Solo quería compartir contigo algo que para mí es valioso. Miguel, sorprendido por la vulnerabilidad de su padre, sintió que algo dentro de él se suavizaba. Era la primera vez que sentía tan claramente el peso del amor y la expectativa paterna, no como un yugo, sino como un puente hacia algo más profundo y significativo. Miguel respondió con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Papá, entiendo ahora que nuestras tradiciones son una parte de nosotros, pero también aprendí que éstas pueden evolucionar, que podemos encontrar nuevas formas de hacerlas nuestras sin perder su esencia. En ese instante, José comprendió que su hijo había encontrado su propio camino para honrar el legado que tanto significaba para la familia, y que era un camino que podía respetar. Ana, caminando junto a su madre unos pasos más atrás, sonrió al ver el intercambio entre su padre y su hermano. Había visto el amor surgir de las heridas y la comprensión tejerse a través de las palabras no dichas. Carmen, sintiendo la mirada de su hija, le devolvió la sonrisa. Las dos mujeres, que habían sido durante mucho tiempo el pilar emocional de la familia, comprendieron que compartían una chispa de esperanza renovada. Carmen decidió entonces hablar, comentando con genuino interés: quizás sea el momento de pensar en nuevas tradiciones que incorporen tanto lo antiguo como lo nuevo. Podría ser una manera de involucrar a toda nuestra familia, sin importar edad o creencias. La sugerencia resonó en ellos como algo razonable, iluminando sus mentes con ideas de cómo podrían fusionar su amor por la herencia con el presente que sus hijos anhelan construir. A medida que avanzaban por el camino bordeado de árboles, hojas danzando a su alrededor, llevadas por la suave brisa, la conversación cambió, llenándose de risa y momentos de reflexión ligera sobre qué nuevas tradiciones podrían comenzar. Miguel, encontrando su voz en medio de esta dinámica familiar reciente, propuso la idea de un diario familiar donde cada miembro pudiera escribir sobre su propia perspectiva y legado. Ana, entusiasta, añadió que podrían hacer una tradición de releer sus entradas juntos, recordando así que cada uno aporta un capítulo único a la historia de su familia. El viaje de regreso, que antes les parecía lleno de incertidumbre y dudas, ahora se sentía prometedor y vital. Una calidez tangible nació entre ellos, una que iba más allá de las diferencias y los malentendidos previos. Sentían una unidad madura, fundamentada en el respeto y el amor genuino por lo que cada uno era y representaba. Al llegar a casa, el hogar de los Ramírez parecía recibirlos con un abrazo invisible, las paredes resonantes de historias y risas pasadas, esperando ser llenas nuevamente con nuevos recuerdos. La puerta se abrió no solo al interior de la casa, sino a un futuro que decidirían construir juntos, uniendo lo que cada uno traía y creando un tapiz familiar más rico y pleno. Al final del día, la promesa de nuevos comienzos reposaba suavemente en sus corazones, como una benévola bendición que el propio camino, con su andar y sus paradas, les había otorgado. En la pequeña casa de la familia Ramírez, el aire estaba cargado de emoción y expectativa. Las luces multicolores colgaban del techo, y el aroma de los tamales recién hechos se mezclaba con el dulce olor del ponche navideño
que burbujeaba suavemente en una gran olla en la cocina. Afuera, los vecinos empezaban a llegar. Susurros de emoción llenaban el ambiente mientras encontraban sus lugares alrededor de las mesas decoradas con manteles bordados a mano. La invitación había sido clara, una celebración para conmemorar no solo el regreso a casa de Miguel, sino también para compartir el nuevo propósito que la familia había abrazado, la integración de sus tradiciones con un enfoque más moderno que reflejara la diversidad de pensamientos en su hogar. José, nervioso pero decidido, se preparaba para dar el discurso que llevaba días ensayando en su mente. Vestido con su mejor camisa blanca, respiró profundamente mientras veía a su alrededor las caras conocidas de amigos y vecinos que habían estado a su lado a lo largo de los años. Carmen, de pie a su lado, le apretó suavemente la mano, aportándole la confianza que le faltaba. Ana ayudaba a su abuela Dolores en la cocina, preparando los últimos detalles para que la cena estuviera perfecta. Miguel, por su parte, se sentía más en paz que nunca, su corazón lleno de gratitud por el apoyo incondicional de su familia y comunidad. Cuando todos estuvieron reunidos, José alzó la mano para pedir silencio. «Queridos amigos y familia», comenzó, su voz ecoando con una claridad llena de emoción. «Hoy estamos aquí no solo para celebrar el regreso de nuestro hijo Miguel a casa, sino también para agradecer la unión, la fe y la comunidad que nos ha sostenido durante estos tiempos de reflexión y cambio». Los ojos de José brillaban con un sentimiento de orgullo, mientras miraba a Carmen y luego a Miguel, como si las palabras que tenía por decir surgieran directamente de su corazón. A lo largo de esta experiencia, hemos aprendido que las tradiciones son la base de quienes somos, pero también hemos comprendido la importancia de adaptarnos y ser receptivos al cambio. No ha sido fácil, pero juntos hemos encontrado un equilibrio. Miguel nos ha enseñado que se puede respetar el legado de nuestros antepasados mientras se es fiel a uno mismo. La multitud asintió, capturada por la sinceridad de sus palabras. La música de fondo, suave y nostálgica, acentuaba la atmósfera de unión que se respiraba. «Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su comprensión y apoyo durante este proceso», continuó José. «Desde el sacerdote que nos guió en nuestro peregrinaje, hasta cada uno de ustedes que nos animó a seguir adelante. Esta fiesta no solo es una celebración familiar, sino también un tributo a la comunidad». El aplauso fue espontáneo y caluroso, resonado por los ecos de agradecimiento y buena voluntad. Carmen le dio un beso en la mejilla a José, mientras Ana y Miguel se unieron a su lado, rodeando a su padre en un abrazo que simbolizaba la renovada unión que ahora sentían. Dolores, observando desde un rincón, no pudo evitar sonreír con ternura. Sabía que detrás de todo lo que había sucedido, el verdadero poder había estado en la capacidad de amor y perdón que cada miembro de la familia había decidido abrazar. Se acercó con una bandeja de ponche, sirviendo a quienes estaban cerca, y llenando las copas con ese líquido cálido que representaba tanto la tradición como la festividad. La fiesta continuó, llena de risas, conversaciones animadas y la música que llenaba los corazones de todos los presentes con alegría. Los niños corrían por el patio, jugando a la luz de las estrellas, mientras los adultos recordaban historias, brindaban por los nuevos comienzos y disfrutaban de un festín digno de una verdadera celebración. Y así, en esa noche cargada de simbolismo y emoción, la familia Ramírez y su comunidad confirmaron lo que significaba realmente la unidad, no solo como una idea, sino como una vivencia tangible entre seres queridos que habían aprendido a celebrar sus diferencias como parte de un todo armonioso. Tras la celebración de unidad en casa de los Ramírez, la atmósfera comienza a asentarse con una sensación de calma y reconciliación. El suave aroma a café y pan recién horneado llena el salón, donde José, Carmen, Ana y Miguel se sientan en la mesa. Entre risas y anécdotas compartidas, el eco de las tensiones pasadas parece haberse disipado como un mal sueño que al despertar revela un nuevo día lleno de oportunidades.
José, con su carácter sensible, observa a su familia con gratitud. A pesar de las dificultades vividas, siente que han llegado a un punto donde la comprensión y el amor prevalecen. Nunca pensé que podríamos superar estas diferencias de una manera tan hermosa, reconoce José, sus ojos brillando con sinceridad. Carmen, siempre el pilar fuerte, asiente. Siempre supimos que la unidad era lo más importante. Creo que la Virgen nos ha guiado de una forma muy especial, añade, tocando la mano de José, con un sentimiento profundo de satisfacción. Ana, cuyas palabras habían sido las primeras en apaciguar las aguas turbulentas, sonríe al ver la conexión renovada entre sus padres. Siente un peso menos sobre sus hombros, como si la Virgen hubiera tomado sus manos, no solo en sueños, sino también en la realidad. Me alegra que todos hayamos podido entendernos mejor. Es un nuevo comienzo para nuestra familia. Por otro lado, Miguel, quien había luchado con sus propias dudas y cuestionamientos, ahora se siente más libre. Mira a su familia con una mezcla de alivio y determinación, listo para abrazar un futuro que reconcilia la tradición con sus propios valores. Gracias por entenderme, dice con una voz suave pero firme. He aprendido que puedo honrar nuestra historia familiar sin perderme a mí mismo en el proceso. Este momento es interrumpido por un suave tintineo de la campanilla de la puerta, seguido del cálido saludo de la abuela Dolores, entrando con esa energía inconfundible y la sabiduría que solo los años saben aportar. Mis queridos, he traído unas flores para adornar nuestra Virgen, dice, avanzando con un ramo que huele a campo y memorias. La familia se levanta para abrazarla, agradecida por su papel fundamental en guiarles hacia la reconciliación. Dolores sonríe, envuelta en esa luz que solo ella parece irradiar. La fe une, y verlos así es la mayor bendición, expresa, mirando a cada uno con orgullo. Ahora, frente a la pintura de la Virgen, colocan las flores con un respeto renovado. Es un símbolo de todo lo que han superado y un recordatorio constante de la fuerza y el amor que los mantiene juntos. En este ambiente lleno de esperanza, el pasado ya no parece un peso, sino un cimiento sobre el cual construir un futuro más fuerte y resiliente. Con el sol todavía alto, iluminando las sombras de sus rostros con calidez, José se levanta, encarando a su familia con un propósito renovado. Vamos a continuar honrando nuestras tradiciones, pero también a abrir espacio para cada uno de ustedes. La familia Ramírez es fuerte porque está unida, y eso es lo que nos hace invencibles, declara, cada palabra cargada de amor infinito. Con el cierre de esta etapa y el comienzo de una nueva, la familia se prepara para seguir compartiendo sus historias y aprendizajes. Mientras se despiden del espectador, se oye una llamada a suscribirse, proponiendo más historias que, como la suya, honran las tradiciones culturales mexicanas mientras exploran el corazón de las relaciones humanas. Finalmente, una invitación cálida dirige al espectador al próximo video, prometiendo una travesía más profunda hacia las ricas tradiciones mexicanas y la esencia de lo que nos une como humanidad. Unidas por la fe, la esperanza y un amor que trasciende generaciones, las manos de la familia se entrelazan como un símbolo eterno de la reconciliación y la fortaleza comunitaria.